Hola a todas y a todos. Hoy estamos con Enrique Venegas y Ulises Ortiz. Enrique es director del documental Pesadumbre y Ulises es parte del equipo de producción. Pesadumbre va a estar en la cuarta edición de Resistimos en agosto de este año. Esperamos que todos puedan ir a verlo. Hola Enrique, hola Ulises, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por Eh, tenernos aquí. No sé si para empezar justo nos quieran comentar, pues tanto del rol de director y pues del uno de los protagonistas del docu como del lado de la producción, cómo fue un poco la idea para hacer el docu, si pueden también contarle al público un poco de qué va para que lo conozcan y sí, su experiencia un poco en la realización. Claro, sí, la idea de este docu comenzó hoy, creo que en el 2020-21, ya tiene un tiempo, y se empezó a trabajar en polos virtuales, en este evento que hacía, o taller, curso que hacía IMCINE en los estados, y ahí se empezó a trabajar la idea del proyecto. Después ya tuvo su espacio en plataforma MX de Docs MX, luego estuvo en Docs Lab y luego tuvimos la fortuna de recibir el apoyo a la producción de cortometrajes por región del IMCINE. Y el proyecto va más o menos de el silencio como forma de violencia. Es un documental autorreferencial en el que pues está mi familia, principalmente mi hermana, mi abuela y mi mamá, quienes vivíamos en Ciudad Madero, Tamaulipas, y el punto como de inicio del documental es este enfrentamiento armado que ocurre en el sexenio de Calderón en el 2010 y que es un evento que una vez que ocurre y que detona como esta violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, pues es algo que callamos en la familia y que para mí sirvió para hablar del silencio en general, ¿no? Como forma de violencia y como algo que nos ha atravesado al interior de como del hogar, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Sí, no sé si Ulises nos quiera contar de la parte de producción un Sí, poco. claro, buenas noches, y igual gracias por el espacio que nos brindan ustedes desde el Festival Resistimos. Justo, pues bueno, como hablando un poquito por Rodrigo, que es el otro productor, Rodrigo Verasaluce, justo, bueno, como detallitos, ¿no? Como de este camino de producción, pues Quique tiene la fortuna de ser de la última generación de polos virtuales Tamaulipas. O sea, después de esa edición en 2021 se descontinuó este programa y justo como Rodrigo era en ese entonces el coordinador de polos virtuales, eh, pues justo como en esta necesidad, ¿no? De realizar proyectos en el estado, ¿no? Como de rescatar como estos proyectos que se estaban como asesorando, Rodrigo entra él entra primero como productor y pues justo sobre la marcha. Otro dato también que forma parte como del proyecto es de que Kike y yo estudiamos la licenciatura en cinematografía en la UAP. Entonces, justo en ese camino, pues nosotros tuvimos oportunidad de realizar un cortometraje primero y sobre la marcha, pues fuimos hablando de este proyecto, ¿no? Y creo que un ejercicio, pues interesante era justo hablar de como de esta dinámica de la oscuridad también, ¿no? O sea, como de repente hay una dinámica interna, tanto en el hogar como en la familia, que justo normalizamos y es como de, bueno, ¿por qué hacemos esto, no? O sea, ¿por qué habitar la casa en silencio, en oscuridad, no? Si aparentemente no pasa nada. Em, y justo no era como de, bueno, a lo mejor yo como productor no había vivido algo así. Estamos en un contexto muy distinto, ¿no? Tanto Quique como siendo de Tamaulipas, como yo siendo de Veracruz, pero había o sea, en la dinámica había un punto de encuentro, ¿no? Como en estas cosas. Y justo fue explorar eso, ¿no? Como de, bueno, o sea, eh,
como que era ir encontrando como estos puntos en los que tanto Rodrigo y yo como productores habitábamos esta historia, ¿no? Y cómo desde este habitar la historia nosotros acompañamos a Quique a encontrar estas cosas que resonaban, ¿no? Que justo cuando llegamos a Plataforma MX, en el Taller Norte y después en Docs Lab, pues era eso, ¿no? Es como de qué son las cosas que no solamente a nosotros, sino a los otros realizadores o a las personas a las que le platicábamos el proyecto, le resonaban, ¿no? Claro, Justo como esta parte de no poder decir lo que sentimos, ¿no? Y que creo que algo muy valioso que tiene el cortometraje es como esta ventana de tiempo para hablar del miedo, ¿no? O sea, es como de qué manera yo puedo hablar con mi familia y yo poder externar pues este sentimiento del miedo, ¿no? Que muchas veces pues no sé, es difícil compartir. Entonces, eso es un poco como de la parte de producción que de primera mano te podemos compartir. claro. Sí, justo, bueno, ahora que dicen lo de que fue hecho en lo de polos virtuales y que era la última generación, como también pensar qué importante es como que haya estos espacios, ¿no? Como de, pues sí, como de, para producir documentales que están en otros estados, ¿no? De personas que viven en otros estados, de así que no todo esté centralizado en la ciudad y que además permita como, pues sí, como hacer este mecanismo de enseñanza, aprendizaje del cine, ¿no? Eso por un lado. Y con esto que dicen de, pues sí, como de que trataron de retratar el silencio como una forma de violencia, también yo pues quería preguntarle a Enrique un poco esa parte en la que a mí fue de las cosas que más me gustaron del documental y que creo que son muy valiosas, pues pensar que de un evento, en este caso que estaba relacionado como a la violencia contra el narcotráfico, que es algo que atraviesa obviamente muchos estados y muchas experiencias, se recuperó como este lado tan personal y tan íntimo, ¿no? Y que a pesar de eso seguía siendo algo muy, o sea, es como muy común a, pues a muchas experiencias. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, sí, de descubrir hacia dónde iba el docu y que sí fue a partir justo de lo que te decían, ¿no? Tu mamá, tu abuela y tu hermana, eh, o fue algo que tú ya venías como pensando y ya sentías, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar estas respuestas en las pláticas tan personales, ¿no? Sí, claro, justo algo que discutíamos mucho era, bueno, una decisión que yo tomé que afectó un poco el docu y lo cambió a la mitad, fue que desde ese momento que callamos, una vez que acabó el enfrentamiento, no habíamos hablado del suceso, o sea, en más de 10 años, y yo tenía esta idea de guardar la conversación o estas preguntas hasta la hora del documental, ¿no? Como era parte de los textos esto de tener por primera vez esta conversación, ¿no? Estos testimonios que nunca habíamos escuchado o compartido entre nosotros. Era parte importante del docu, que era como, vamos a hablar de esto entre nosotros por primera vez. Entonces, yo lo utilicé un poco como pretexto para seguir guardando silencio, también porque pues el callar es parte como de la dinámica familiar, ¿no? Entonces eso hizo que el docu girara en algún momento porque llegamos con la idea de todo esto que estaba en los textos, de que todas en la familia se sentían como yo me sentía, ¿no? Porque a mí me pasaba que llegaba a mi casa y estaba inquieto y estaba en este constante estado de alerta y demás, pero yo como que observaba estas cosas en ellas y una vez que empezamos a hacer el docu y a entrevistar, pues caímos en cuenta de que no iba por ahí, ¿no? No era este terror que provenía de este suceso en particular, sino que eran cosas o conductas que se derivaban de haber callado todo, ¿no? O sea, el no compartir las emociones, el no hablar del día a día, de las cosas que nos están atravesando, problemas y dolores y etc. Y en cuanto a hacer el documental o hacerlo como al interior o que fuera íntimo, eso creo que es algo que siempre estuvo presente y es algo que ha estado como en mi obra siempre,
porque como que en el cine autorreferencial o en el documental autorreferencial como que he encontrado la oportunidad de apuntar como la cámara hacia el interior, ¿no? Hacia el hogar y hablar como desde este lado íntimo de lo que transcurre al interior del hogar y apelar así a lo colectivo, ¿no? O sea, realmente, pues siempre que pienso en un documental es con mi familia, ¿no? Entonces, como que por ahí iba más o menos el camino y una vez justo que ya empezamos las entrevistas fue ir redireccionando el docu a, bueno, sí, el detonante es este momento tan impactante porque pues mi hermana era una niña, yo era un niño, pero dirigirlo a los estragos no provienen de este suceso, sino de no poder hablar de tantas cosas, ¿no? Que es algo que se replica en muchas familias y en muchos hogares, Claro. el no poder tocar temas sensibles y quedarnos en la superficie, ¿no? Sí, justo yo también pensaba porque este año pues nos llegaron muchos documentales como autorreferenciales y, y sí muchos tienen que ver, o bueno, se construyen obviamente a partir como del testimonio de alguien más, ¿no? De la familia del director o alguien muy cercano. Y me pareció interesante también esta decisión, también si nos pueden contar un poco, pues de que al principio todo es la casa, ¿no? Como tomas de la casa y el testimonio de ellas, y después más bien es tu testimonio y ellas en la imagen, ¿no? Entonces, eh, pues sí, como cómo fue también el proceso de decidir, pues qué imágenes poner, como en qué momentos sí ponerlas a ellas, cuando no, como qué partes de la casa elegir, ¿no? Que también es como pues sí, como algo muy íntimo. Pues sabíamos que queríamos quedarnos al interior del hogar, o sea, que todo se sintiera como encerrado un poco, porque hablábamos de la casa como la trinchera o como este espacio seguro, no seguro, que lo mencionan un poco ellas en las entrevistas, pero la decisión de no mostrarlas hasta este momento donde ya casi acaba el docu, pues fue a lo mejor un tanto un capricho mío, porque no me agradan tantísimo los Talking Heads. Y yo decía, bueno, las estamos observando en el cotidiano, ¿no? Y en estas actividades, y entonces justo como el docu transcurre en un día, bueno, lo que parece ser un día, ¿no? Aunque grabamos varios, justamente era como grabarlas en sus actividades regulares, habitando estos espacios en la casa para dar esta sensación de trinchera, ¿no? Justo como que están vigilando, o sea, están como observando desde el interior, cuidándose del exterior, y pues estos espacios en los que las observamos son estos espacios que ellas habitan, ¿no? Sus habitaciones, la sala donde mi abuela ve la televisión toda la tarde, y esta reunión familiar que es como el momento de liberación, por así decirlo, así estaba como planteado, el momento en el que, bueno, podemos liberar esta carga de haber estado ya tanto tiempo recluidos, ¿no? No sé, creo que ahí tal vez me podría ayudar un poquito Ulises a complementar. Sí, justo, pues muchas de estas, como de estos elementos, también parten como de armar como una metáfora con la casa, ¿no? De que la casa, pues es como o sea, la casa es uno, o sea, es como una entidad. Y justo es como, así como nosotros vamos entrando poco a poco a la casa, a esta casa que está completamente como amurallada, por así decirlo, o sea, que tiene como capas, es así un poco como el cómo nosotros nos vamos abriendo para explorar esto que habita dentro de nosotros. Eso por un lado, por el otro también eh, se había planteado como que justo parte de este retrato de la casa tuviera como esta cosa como de los reflejos, como de esta mirada indirecta, porque era también hablar de ver como esta realidad filtrada, ¿no? O sea, de que a veces nos vemos, pero no nos estamos viendo directamente, o a veces las cosas las vemos, pero no las vemos como realmente son, sino que justo parte de este filtro también tiene que ver con esta emoción del silencio, del miedo, y justo es ¿no? Como este juego
de, por ejemplo, como incluso estos planos con la Lomoquino, es como esto, ¿no? Como también tratar de un, rearmar el pasado desde el presente, ¿no? Entonces, justo es como este collage también un poco, como de la narrativa del pasado, del presente, y cómo nosotros nos vamos metiendo a nosotros mismos, y que también un poco, se platicó mucho de esto, ¿no? De qué era lo que iba a conectar. O sea, una cosa era como cómo se conectaba cinematográficamente o visualmente el corto, que es justo Claro. este, esta narrativa de la cotidianidad a lo largo de un día, pero también justo esta reflexión de Quique, ¿no? Porque justo como mencionaba él, ¿no? Eh, es una plática que nunca se había tenido antes, ¿no? Y que bien teníamos los dos escenarios, ¿no? Que era una emoción o un discurso muy similar o que era un discurso totalmente distinto, ¿no? Entonces, al final era como, bueno, no importa hacia qué lugar nos vayamos, perdón, sino que al final, pues, la reflexión parte de ti, ¿no? Y parte de esta necesidad de, nuevamente, ¿no? Abrir una ventana de tiempo para tanto tú externar, tú poder platicar con ellas platiquen contigo y, y justo es como esta promesa, ¿no? Al final del corto de seguir hablando, ¿no? Que es como Sí. de, ojalá no deba de haber una cámara para seguir hablando, sino que eh, que esta ventana de tiempo para hablar se mantenga abierta y se mantenga muchísimo más tiempo, ¿no? Se acaba de unir Rodrigo Verazaluce, que también es es productor también del documental, así que ahorita también nos puede compartir un poco de su experiencia. Eh, y de esto que decía Ulises, antes también de darle la palabra a Rodrigo, quería también como dejar otra pregunta abierta que un poco, pues en este proceso de, pues sí, de encontrar en los testimonios pues como no solo respuestas, sino como una forma justo de dejar abierta una ventana para seguir hablando, pues también está un poco el pensar el cine pues también como una forma de pues sobrellevar unos procesos, ¿no? De duelo, que esto pues me parece también como una especie de duelo, ¿no? Al no hablar y al silencio y a la oscuridad de un tiempo y también pues a la parte como del papá de Enrique y todo, y pues sí, como enfrentarse a esas conversaciones tabú a partir del cine, ¿no? Como que yo pensaba mucho, sí, a mí de pronto hasta parece más fácil hablar con alguien de tu familia entrevistándolo, ¿no? Como con una cámara enfrente y entonces hay una justificación de, "Ah, me tienes que ayudar en mi documental, mamá, entonces tienes que contestar todo lo que no me has contestado en los últimos años, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, entonces quería saber un poco si, pues, preguntarle a Enrique si había logrado, pues, tener las respuestas que buscaba y como de alguna forma sobrellevar eso. Y también si Rodrigo después nos quiere contar también su experiencia como productor en el docu. Sí, pues me acuerdo que en una entrevista, no recuerdo si era a mi mamá o a mi hermana, me preguntaban a mí, ¿no? Me devolvían las preguntas y me decían que si me habían dicho lo que quería escuchar, ¿no? Y yo les decía como de, pues lo que yo quería era hablar con ustedes, ¿no? O sea, realmente no era tan importante o sea, qué iba a salir de ahí, sino simplemente justo a lo mejor excusarme con el documental, con esta historia que por supuesto me atraviesa también, pero utilizarla como punto de partida para poder hablar de algo y hacer sentir importante este diálogo, ¿no? O sea, porque eh, desde mi primer como trabajo documental he utilizado es el documental como excusa para preguntarles cosas a mi familia, ¿no? Que no he podido hacerlo de otra manera. Mi primer ejercicio, pues, fue un documental sobre mi mamá, ¿no? Porque yo quería hacerle preguntas
que de otra manera no me hubiera atrevido a hacerle, ¿no? Porque yo me veo reflejada en ella y yo dije, ay, tal vez si hago un documental sobre mi mamá, ella va a decir, bueno, pues estamos hablando de esto porque es para un trabajo para la escuela, ¿no? Y sí, como sí ha sido muy valioso tener esta oportunidad de hacer cine y hablar con mi familia, pero también permitir que otras personas se vean reflejadas, ¿no? En estas conversaciones que tal vez les remiten a sus familias o que sirven de punto de partida para cuestionar estas cosas, que tal vez de otra manera no podrían preguntar. Eh, a mí me sirvió mucho el corto también porque yo tengo muy mala memoria, también de eso me sirve documentar. Entonces, el que me contaran eh, cómo fue esta noche del enfrentamiento, cómo lo vieron ellas, cómo lo percibieron, porque yo lo tengo borrado por completo, ¿no? Entonces me ayudó como a hacerme de un recuerdo que tal vez no me pertenecía ya, pero a armarlo como un rompecabezas con sus testimonios, ¿no? A situarme con ellas en estos recuerdos que ellas tienen, eh, sí, como a poder compartir esta experiencia que a final de cuentas pues la vivimos juntos, ¿no? Y que si yo no me hubiera atrevido a preguntarles, probablemente lo hubiéramos dejado en el olvido por completo. Y no sé si Rodrigo nos quiera comentar algo de su experiencia en el docu, de alguna parte del proceso. Claro, muchas gracias y por abrir la conversación y el diálogo. Pues saludo a todos. Y bueno, pues sí, es muy interesante hacer una reflexión de cómo vivimos este proceso desde la producción, ¿no? O sea, al trabajar con Jorge desde procesos anteriores y en la parte de desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, al ser un documental que prácticamente sucede todo en una casa, que es la casa donde también habitan los personajes, pues también nosotros tratamos de respetar siempre sus momentos, ¿no? Eso fue muy importante. Lo más importante era respetar sus momentos, que se sintieran también en confianza con la gente de producción y que nos pudieran dar, pues estamos muy contentos de que nos pudieran dar la oportunidad de estar en su casa, porque prácticamente durante casi 10 días estuvimos con ellas dentro de la casa y también de su intimidad, ¿no? Y saber que pues es la abuelita, la mamá, la hermana de Enrique, pues también representa a una proximidad hacia el director. Entonces, para nosotros era muy, muy importante cuidar siempre esta parte, ¿no? O sea, la intimidad, respetar siempre su espacio. La película se construye en la casa, ¿no? En las habitaciones, en cada rincón. Entonces, pues nosotros tratábamos de respetar eso y bueno, así fue a la hora de hacer las entrevistas, pues Enrique nos pidió que tuviéramos como mucho respeto. De hecho, Enrique, Ulises y yo estuvimos siempre al pendiente, aunque no estuvimos dentro, pero estuvimos pendientes de lo que sucedía, ¿no? Y al final preguntábamos a Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y bueno, ya teníamos ahí como un feedback más rico, pero con Enrique, ¿no? Claro, sí. Sí, justo creo que pues de eso sí se ve en el documental, ¿no? Tal vez se olvida un poco esa parte porque uno dice, bueno, Enrique está entrevistando a su familia, entonces como que debe ser más sencillo, pero pues está toda esta parte el de los demás, ¿no? Quienes son parte del equipo y creo que sí, también se nota mucho en el docu como el cuidado pues al testimonio de ellas, ¿no? Eh, no sé si quieran agregar algo más sobre eso. Pues justo también como partiendo de lo último que decía Quique, también creo que justo es interesante también esta parte como de los roles, ¿no? Como este juego de roles que también se menciona, ¿no? Que es como de, bueno, si yo tengo que hablar por mi propia cuenta o es una plática que se direcciona, pues es más complejo, pero justo como dice Quique, ¿no? Cuando es por un compromiso, como Claro. que entran estas dinámicas, porque justo también dentro del docu se ve, ¿no? Que es como, yo no puedo hacer esto, no puedo decir esto porque yo soy la mamá. Y como mamá tengo que tener esta postura y este semblante y estas acciones, igual la abuelita, igual la hermana, ¿no? Entonces es como
cómo de repente los mismos roles nos llevan, ¿no? Como a encasillar como ciertas dinámicas, tanto del accionar como del sentir, ¿no? Que es como de, no, no me puedo sentir así, ¿no? Y es como de, claro que no, es normal sentirnos así, pero justo como en esta dinámica de, bueno, en este cubrir la cuota, pasan estas cosas, pero también justo en este cubrir la cuota es como de, oye, necesito hacer un corto para hablar de esto, y es un poquito como ir desilvanando, ¿no? Como de, ay, oye, ¿y qué opinas de esto también, ¿no? Entonces, pues es un poquito como agregar esta parte y justo creo que es interesante hablar como del tema de producir justo, ¿no? Como estos docus ensayísticos, autorreferenciales, porque aparentemente es muy sencillo, pero también tiene como sus Claro, implicaciones, ¿no? Y creo que principalmente como dice Rodrigo, ¿no? Uno de los mayores retos es este como acuerpar, como acompañar tanto a la familia en este caso, como a Enrique como director y personaje, porque justo pues es vulnerar como a los personajes y principalmente al director, ¿no? Que es como, sí, la dirección tiene una mirada eh, pues muy en específico y eso es como parte del dirigir, pero cuando es dirigir para entrar a uno mismo, también, eh, pues eso fue también uno de los retos, ¿no? De producción, ¿no? El hecho de cómo, cómo entrar, cómo mantenerse ahí, tanto a claro. nivel de producción como a nivel pues justo como dentro del hogar, ¿no? No romper, que el cine Sí. no rompa con estas dinámicas. Sí, y ahora que decías qué interesante esto de los roles, como, sí, que la mamá dice, no, pues yo tenía que, pues, aparentar que no tenía miedo por ustedes, ¿no? Como, eh, y ahí pensé también que, pues, al final también hay como un diálogo intergeneracional, ¿no? Como que también implica ser parte de una generación, no decir y no hablar de ciertas cosas, ¿no? Y como que sí se ve en la conversación de Enrique con su hermana como pues otro tipo de proximidad, ¿no? Como de tu hermana diciendo, no, yo sí quisiera, o bueno, no me siento con la confianza de llegar y hablar de mis sentimientos, y justo siento que es eso, ¿no? Como que nuestra generación tal vez se ha preguntado más como, como cuestionarse y hablar de todo, ¿no? Y un poco con todo esto que dicen y para ir cerrando, también preguntar cómo fue, como cuando ya les enseñaste el corte final, cómo ha sido si ha tenido proyecciones. Uy. Pues realmente estamos como esperando el estreno en el estado para que ellas puedan presenciarlo, un poquito para que lo vean como pues juntos, ¿no? En una sala y poder platicar y demás. Y con quien más he hablado o quien más, justamente como siguiendo un poco la línea del docu, con quien más he hablado ha sido con mi hermana, ¿no? Que creo que es con quien más soy cercano. Entonces, pues creo que fue una cosa que era una disposición total de ayudar a hacer la película, ¿no? Eh, pero también, no sé, o sea, he tenido, justo como cuando antes de empezar a realizarlo, ahora justo antes de que lo vean, también es esta cosa de dejar las cosas al último momento, tal vez por miedo a que genere otro diálogo, ¿no? Que no se vaya a filmar. Entonces, pues no hay todavía esta interacción con el documental de parte de ellas. Ujú. Bueno, ojalá todo, ojalá logre generar más diálogos y abrir más conversaciones cuando lo vean. No Sí. sé si para finalizar quieran agregar algo más. Se quedaron con ganas de contarnos algo más del docu. Pues yo un poquito hay una disculpa que llegué al final, pero Ah, no te preocupes. es- pues agradecer a ustedes por los espacios porque son necesarios contar estas historias y a través de un festival
como Resistimos, creo que esa es parte de la esencia de lo que se busca con este tipo de películas y saber que producir cine en un estado como Tamaulipas también tiene sus complicaciones, ¿no? Armar un equipo también de tamaulipecos y de familias que han sido atravesadas por la violencia y por el olvido forzado, por el silencio, pues es muy común acá, ¿no? Y creo que la película lo habla de una manera a como los medios tradicionales lo proyectan con tanta información Ah, de violencia que está con otro tipo de películas que están en otro tipo de plataformas como más para entretener, ¿no? Pero creo que la manera de contar esta película pues lleva a hacer una reflexión de cómo se vive la violencia en esta parte de México y cómo lo viven las familias, ¿no? Y cómo un hecho que sucedió hace más de 10 años sigue impactando a las personas, a la gente común y corriente, y cómo puede impactar pues a nuestro director que trabajó su historia para poder hacer una pieza que hable sobre la violencia sin que explícitamente existan imágenes o se hable de claro. eso, ¿no? Pero sabemos los mexicanos, los tamaulipecos, cómo podemos hablar, cómo está la violencia y el tema, ¿no? Entonces yo, pues nada más agradecerle también a todo el equipo, a David, a la gente que estuvo también con nosotros produciendo, a Ivana, a todo el equipo y bueno, pues muchas gracias. Hernando. Hernando Mm. también, a todo el equipo. Pues, es un crew muy pequeñito que creo que era justo Sí, lo que estábamos buscando y pues sí, a todas las personas que estuvieron en esta parte de la producción en Madero, Tamaulipas, pero también, bueno, la gente que también nos ayudó en la post, también, muchas gracias. pues agradecer, ¿no? Muchísimo al festival por la oportunidad de mostrar el corto, ¿no? El documental, llevarlo a estos espacios donde deben de estar ocurriendo también estas conversaciones, para que no se queden estos espacios de exhibición donde quienes nos escuchamos somos otros realizadores y personas que pues conviven con el formato, sino llevar la conversación a donde está pues el público, ¿no? Que preocupado por estas pues actos de resistencia que también son nuestros cortos y los documentales y pues eso, agradecerles muchísimo. Ay, no, gracias a ustedes. Creo que además, pues este documental como que nos gustó mucho justo por esto que también decía Rodrigo, ¿no? Como que es otra forma de abordar la violencia y la forma de narrarla que no ha sido así en el cine que se ve, ¿no? Y que tampoco se ha dado el lugar a estos diálogos sobre las consecuencias, ¿no? De esta violencia en, en los espacios y que permite también, pues, cuestionarse, ¿no? Cada quien como los silencios que hay en cada familia y en cada espacio y que muchas veces sí, pues, tienen que ver pues, con hechos violentos, digamos, sistemáticos, ¿no? Que hasta, pues, sí, eh, son la realidad como del país, ¿no? Entonces creo que sí, nos gustó mucho el docu por eso y también, pues felicidades también a ustedes y gracias también por compartirlo y pues sí, por inscribirlo al docu, ¿no? Digo, al festival. A nosotras nos dio mucho gusto este año justo recibir tantos documentales como tan íntimos que justo son no solo la representación, pues, que uno piensa de la resistencia tampoco, ¿no? Que es como una cosa hacia afuera y de mostrar la violencia o de mostrar estos actos de movilización, por ejemplo, ¿no? Sino como también desde lo personal que pues es colectivo y es político también. Eh, pues nada, muchísimas gracias a Enrique, a Rodrigo y a Ulises por acompañarnos el día de hoy. Ojalá pues el docu siga generando estos diálogos y también el día que se proyecte en el festival, probablemente pues habrá una conversación muy enriquecedora también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Ana. Qué gusto. Un gusto igual.